Muchísimas gracias a las personas que ya se encuentran conectadas en este webinar. Les saluda Luis Villa, director de Creo Educación Integral en México. Para mí es un placer dar la bienvenida hoy al doctor Alberto Beuchot. En el tema que facilita el día de hoy a través de este webinar, gestión emocional en tiempos de trabajo y educación a distancia y convivencia sin distancia. Como parte de la introducción a este webinar, Alberto nos dice que frente a esta contingencia de retiro forzoso y forzado, nos damos cuenta que no estamos preparados emocionalmente para trabajar, estudiar y convivir en una dinámica 24/7/30. La inteligencia emocional se había aplicado a escenarios conocidos y dominados. A casa llegábamos a medio dormir o medio convivir. Hoy en día esto ha cambiado drásticamente. La inteligencia emocional requiere gestionar el miedo, la ira, el odio, los resentimientos, la resignación, entre otros sentimientos también. Dado que las emociones son antecedentes y predisposiciones para la acción, la pregunta es, ¿qué hacer con esto en un mundo que ahora sí, y en verdad, es un mundo VICA, en donde las personas pueden exhibir síntomas parecidos a los del estrés postraumático? El doctor Alberto I. González de la Vega es artista visual, coach profesional certificado ante la ICF y autor de los libros Dominios de Congruencia en el Coaching Personal y Organizacional y La Razón Intuitiva, los procesos de coaching entre la fenomenología, lo uno, y la hermenéutica, lo múltiple. Bienvenido, doctor Alberto Beuchot, amigo y también facilitador de aprendizaje, invitado especial para Creo Educación Integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Un placer estar con tu público. Un placer estar esta tarde con ustedes. Voy a compartir pantalla. Déjenme, lo hago. Me dicen, ¿la pueden ver? Sí. Es correcto, bien. Gracias, Luis, por estar aquí. El título es muy ambicioso y el tiempo es escaso, como siempre, pero básicamente Luis ya apuntaba las líneas generales de esta charla, que fundamentalmente tiene que ver con lo que nos hemos visto forzados a hacer, que normalmente no hacíamos en un lugar en donde tampoco era el idóneo o es el idóneo para poderlo hacer. Como bien apuntaba Luis, hoy sí, de verdad, estamos viviendo en un mundo VICA, cuando el mundo en realidad, en la normalidad en la que vivíamos, estaba manejado fundamentalmente por una mentalidad ingenieril o una mentalidad financiera, o una mentalidad ingenieril y financiera. No nos olvidemos que el sistema educativo en el cual nos desempeñamos la mayor parte de nosotros, en la cual nos formamos la mayor parte de nosotros, pues fue diseñado en Inglaterra a finales de los años de los 1870, siglo XIX, cuando Inglaterra era un imperio a nivel mundial, y de lo que se trataba era de formar ciudadanos obedientes, de poco pensamiento crítico, y que pensaran igual, de una mentalidad de oficinista en todas partes del mundo. Recuerden la famosa película de The Wall, La Pared, de Pink Floyd, que habla precisamente de esto. Y lo menciono porque el ingeniero y el financiero están acostumbrados a manejar una palabra que para ellos es la que da sentido a sus quehaceres, y es la palabra control. ¿Sí? Fundamentalmente la ingeniería es una profesión diseñada para controlar la realidad, o por lo menos para generar la ilusión de control de la realidad. Lo mismo la mentalidad contable y financiera, que no en balde son pues, prácticamente los dos pilares que administran de las organizaciones. Entonces, la palabra control ya desapareció de la noche a la mañana, de un plumazo, porque si bien antes la palabra control no se podía aplicar al 100% de las actividades,
sí funcionaba dentro de un rango establecido que proporcionaba determinada seguridad, sobre todo la planeación financiera y planeación de procesos en las organizaciones. Dentro de ese rango calculado, pues, los seres humanos nos movíamos. Es decir, el mundo era relativamente estable. Pero hoy día es volátil, incierto, ambiguo y complejo. No voy a abundar mucho en esto, ustedes pueden ver ahí lo que significa. De hecho, van a tener acceso a esta presentación, se la voy a hacer llegar a Luis. En un mundo de cambios veloces, situaciones imprevistas, de múltiples interpretaciones y totalmente interconectado, nos sentimos vacíos y perdidos, como aquellos navegantes que durante mucho tiempo se hacían a la mar sin conocer exactamente la longitud y la latitud y navegaban de determinada forma que iban costeando. Cuando se perdía de vista la costa, entraban unas emociones como el miedo, el pánico y la incertidumbre que no hacía posible los descubrimientos a los cuales tuvimos acceso después. Hoy día sí vivimos cabalmente en un mundo VICA y no sabemos gestionarlo desde las herramientas cognitivas y emocionales en las que normalmente nos desempeñábamos. La crisis por la cual estamos pasando es una crisis de múltiples componentes que no se originaron con esta pandemia. Si es una crisis del sistema económico, social y político en el que vivimos, normalmente, ya sea de izquierda o de derecha, y de izquierda o de derecha privada, o de izquierda o de derecha pública. Si tenemos estas cuatro variantes, no voy a dar ejemplos en los diferentes países, pero tenemos ejemplos de estas cuatro, es decir, izquierda y derecha, pública y privada. Fundamentalmente son, digamos, pues los cuatro lados de un cuadrado. Y este cuadrado en el centro tiene fundamentalmente el dinero como eje central. Y cuando digo el dinero, es que coloca a este indicador económico por encima de los seres humanos. Primeramente, destapó una crisis de salud. Es decir, el virus, coronavirus COVID-19, que tiene otro nombre técnico más largo, pues, está aquí y es una realidad. Se está muriendo gente por esa razón. Los sistemas de salud están colapsados porque el contagio es muy fuerte y simultáneo. Entonces esto crea una curva que satura los sistemas de salud y que pone de manifiesto que en cualquiera de las cuatro variantes del dinero que les he comentado, los sistemas de salud no funcionaban. Ya se veía venir una crisis como esta. Es una crisis de una pandemia anunciada desde hace más de 10 años en múltiples medios. Diferentes expertos ya la habían pronosticado, no porque fueran brujos, sino porque, bueno, nuestro ataque al medio ambiente y nuestra generación de armas bioquímicas en laboratorios, pues evidentemente presagiaban esto. Pero no le hicimos caso, porque en un sistema centrado en el dinero, se procuró ahorrar en esto, pensando que eran unos horizontes poco probables y que si se llegaban a presentar, pues el número de muertes iba a estar relativamente controlado. Amén de la crisis de salud, ¿sí? Estamos viviendo una crisis económica. Es decir, y una vez desaparecida o paliada la crisis de salud, ¿sí? El virus llegó para quedarse, la crisis económica va a ser mucho más duradera y más profunda. Ya lo estamos viendo. A la economía se le metió el freno de mano cuando estaba avanzando a 200 kilómetros por hora. La última crisis la tuvimos en el 2008 y no habíamos acabado totalmente de salir de esa crisis, ya venía una nueva crisis, pero se esperaba alrededor del 2022. Bueno, lo que hizo este virus fue acelerarla, y acelerarla, establecerle una pared de frente a este vehículo que corría a 220 kilómetros por hora. En un país como el nuestro, y como muchos otros, pues no se le puede pedir a la población, a toda al menos, que permanezca en sus casas sin salir hasta nuevo aviso. Porque esas personas, si no salen y no generan su ingreso diario, pues no comen. En Estados Unidos incluso están saliendo a la calle ya con armas largas para poder defender su derecho a morir. Está bien que las personas tengan su derecho a morir, pero no su derecho a matar a otros por contagio, ¿no? Hoy salió publicada una carta del Senado de los Estados Unidos en donde
incrementa la presión sobre el gobierno mexicano para que declare a la industria automotriz y otras industrias como esenciales que no están declaradas hasta el día de hoy, cuando el pico de la pandemia, en México todavía no llega. Entonces, la crisis económica también tiene un dejo político que vamos a comentar en unos momentos más. Esta crisis económica, por supuesto, genera una crisis psicosocioemocional al enfrentar a varias clases económicas porque tienen diferentes necesidades e intereses en esta pandemia. Estas clases ya estaban manifestadas desde antes, pero ahora se recrudece la diferencia. La crisis psicológica, ¿sí?, que depende también del ingreso económico y de las condiciones de vida, pues, ¿no? Y lo emocional, que tiene que ver con una sociedad hedonista fundamentalmente, que compraba y gastaba no por necesidad, sino por placer, y evidentemente esto genera una serie de emociones que, si bien ya se presentaban antes, eran de corta duración y que se paliaban comprando más, distrayéndonos más, que ahora evidentemente no podemos hacerlo de la forma como lo hacíamos antes. Y ya hemos hablado de la crisis política, pues tampoco necesito abundar mucho en esto, ustedes lo ven todos los días: crisis política externa entre unos países y otros, y crisis políticas internas entre los diferentes agentes económicos, sociales, que representan diferentes intereses. Esto tiene como trasfondo una crisis de valores o una crisis ecológica, en el sentido amplio de la palabra griego, pues, ¿no? Oikos quiere decir casa, ¿sí? Y esta crisis de valores fundamentalmente tiene un común denominador. Vivíamos y seguimos viviendo, espero que esto cambie de alguna manera, en un sistema profundamente egoísta y egocéntrico. Me, myself and I, yo, después yo y luego yo, que nos obligaba, por supuesto, a no ser solidarios, a no ser empáticos, a no ser humildes, con un ego muy grandote, y que evidentemente obliga a que cada quien vea para su santo, y que fue el detonante de estas otras 4 crisis, cuyo agravante fue el virus. Hablo de todo este escenario porque todo esto que estamos viviendo no lo originó el virus, lo exacerbó el virus. En este esquema, originario de Chris Argyris y Donald Schoen, y después pulido por la Escuela de la Ontología del Lenguaje y modificado ya por el Centro de Coaching Empresarial, no lo voy a detallar porque ameritaría otra charla completa. Ustedes pueden ver que el observador que una persona es, o el tipo de sentido que hace del mundo, la obliga a pensar y a juzgar de una determinada manera. Es decir, voy en el cuadrito de azul más clarito de su lado izquierdo. El observador que uno es piensa de determinada manera, que es el siguiente cuadrito azul, y dado lo que yo pienso y cómo pienso, son las emociones que yo siento. Si las emociones están generadas por mi forma de pensar, no por la situación externa. Es decir, el resentimiento, el miedo, el aburrimiento, la desesperación, no están generadas por el virus en sí, sino están generadas por nuestra propia interpretación de lo que esta crisis significa para cada uno de nosotros en diferentes clases sociales y de diferentes formas. Pero una vez que se presentan estas emociones y estados de ánimo, como bien mencionaba Luis, ellos son antecedentes de las acciones. Es decir, bajo cada emoción particular o a cada emoción particular hay una modalidad de acción que corresponde a esa emoción. Si yo estoy enojado, voy a agredir. Si yo estoy enojado, no me voy a recluir placenteramente dentro de mi forma de pensar, meditando, pues. ¿Sí? Y de acuerdo a las emociones que una persona sienta y las acciones que emprenda, son los resultados que va a tener. Las emociones están situadas justamente en el centro. A su lado izquierdo tienen los pensamientos, los juicios y prejuicios, y a su lado derecho tienen las modalidades de acción. ¿Sí? Entonces son fundamentales las emociones en esta crisis que estamos viviendo, porque a partir de ellas serán las acciones que podamos tomar o no, como planeta, como gobiernos, como países, como familias y como individuos. Esta lámina es una de las más interesantes que tengo el día de hoy, porque da cuenta de
cuál es un posible origen de esta marea emocional por la que estamos pasando hoy día. Generalmente nosotros vivimos en el pasado reciente, de hace 3 meses para acá, sujetos a una fuerza centrífuga, aquella que nos aleja del centro, siendo el centro en este caso nuestra casa, nuestro núcleo familiar. Si ese es el centro, usted le pregunta a una persona cuál es lo más importante en su vida, generalmente les va a contestar verídicamente o de dientes para afuera que es su familia. ¿Sí? Pero en la flecha azul, esta fuerza centrífuga, ¿sí?, obligaba a cada una de estas pelotitas azules, a los diferentes miembros de la familia, a vivir separados del centro. Es decir, algunos miembros de la familia se iban a escuelas, diferentes escuelas dependiendo del grado, otros miembros se iban a centros de trabajo, otros miembros se iban a los centros comerciales a hacer compras, o al mercado, o al banco, etc. Y generalmente, la casa se quedaba sola, el centro se quedaba solo, al menos durante un tiempo. Y por la noche, la fuerza centrípeta volvía a juntar a los miembros de estas pelotitas azules de esa familia para medio convivir, como apuntaba Luis, medio dialogar, sentados frente a una tele y después yéndose a dormir. Para empezar al día siguiente otra vez esta centrifugación. Es decir, la normalidad en el sistema económico en el que vivíamos era una normalidad centrífuga que fomentaba la no convivencia familiar. Y los fines de semana pues se solía ir al cine, a los centros comerciales, a distraerse colectivamente, pero sin tener una dinámica conversacional entre los miembros de la familia que los hiciera crecer como personas. Bueno, esto en griego se llama diabolos. Ahí pueden ver ustedes el término griego. Diabolos en griego quiere decir, etimológicamente quiere decir, todo aquello que separa, divide o distancia, o parte, pues, ¿no? Es decir, el diablo, esta palabra que adoptó después la religión judeo-cristiana, no es un personaje rojo con cola y con cuernos. Es decir, el diablo se personificó, pero se refería a todo aquello que divide a una persona, a una sociedad, a un planeta. El sistema económico en el que vivíamos se mantenía como tal, precisamente por ser diabólico en este sentido etimológico. Y como sé que esto se está grabando, no quiero que me vayan a juzgar como un personaje esotérico que está hablando del chamuco. No, no es eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vivíamos en un sistema egoico y el ego es diabólico porque separa a un ser humano de otro y no permite la solidaridad ni la convivencia. El opuesto de lo diabólico es lo simbólico. En griego, símbalo quiere decir reunir, juntar, convenir o pactar. Entonces ahora, cuando las personas estaban simbólicamente unidas en su casa, era por pocas horas y como para prepararse para dormir. Pero ahora están simbólicamente todas reunidas en un solo espacio, realizando actividades que no estaban diseñadas para ese espacio, que es la casa-habitación. ¿Sí? Entonces, la fuerza centrípeta, que debería de ser lo normal en una familia, está siendo anormal, y lo que era normal, que era la centrífuga, es una fuerza totalmente anormal. Eso es lo que generaba la crisis de valores, que ha provocado las otras crisis. Es decir, cuando nosotros pensamos que vivíamos en la normalidad, estábamos viviendo en una anormalidad brutal. Y si alguien piensa que ya quiere regresar a la normalidad, yo le diría que está loco. ¿Sí? Porque está pidiendo regresar centrífugamente a un asunto diabólico, egoico y ególatra, que es lo que permitía este sistema funcionar. Ojalá y no regresemos a la normalidad y este sistema de veras se rediseñe de golpe y porrazo, de una manera que sea mucho más sólido, emocionalmente hablando,
que requiere de otras emociones distintas que favorezcan esta solidaridad común. En este círculo emocional, que se compone de 3 círculos concéntricos, en el centro están las emociones básicas, para diferentes autores, fundamentalmente Paul Ekman o Plutchik, ¿sí? Las 6 que están en el centro, pero en la película de Intensamente una se queda fuera, son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, el miedo y la sorpresa. ¿Ustedes recuerdan esta película de Pixar Walt Disney con estos monitos de colores? Que están dentro del cerebro de esta personita, de esta niña, ¿sí? Y que protagonizan la película. Todas estas emociones son necesarias. En un segundo círculo concéntrico, estas emociones empiezan a disgregar en emociones secundarias y en la periferia llegamos a emociones terciarias. Todas son útiles, todas son normales, porque todas nos permiten determinadas modalidades de acción que son necesarias en el espectro del actuar humano, ¿sí? Pero hoy día, en este modelo simbólico de reclusión forzosa, nos estamos viendo o sintiendo, emociones que normalmente desechábamos buscando distractores externos, ya sea a través de la compra de lo que fuera o a través del ensimismamiento en televisión, computadoras o teléfonos celulares. Elizabeth Kubler-Ross, una psicoterapeuta ya fallecida, se dedicó gran parte de su vida a atender a enfermos terminales de cáncer y generó este ciclo del sufrimiento o de la pena o del dolor, ¿no? Que después se generalizó a todo tipo de pérdida, no solamente la pérdida de la vida, sino a todo tipo de pérdida en un ser humano. Y puede ser desde la pérdida de un teléfono celular, la pérdida de un país, la pérdida de una nacionalidad, la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido. Y ella detecta estas etapas en este ciclo. La primera es la etapa de la negación. Los seres humanos solemos, frente a una pérdida, lo primero que hacemos es negarla. Esto no me está pasando a mí, esto no está pasando. El COVID-19 es un invento de las transnacionales o de los Illuminati o de los gobiernos, China y Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasamos de la etapa de la negación a la siguiente, transicionamos hacia la ira, al enojo. Esto no me puede estar pasando a mí, no es justo. ¿Por qué a mí? De la etapa de la ira pasamos a la negociación con los agentes externos que tenemos o con la divinidad y decir, mira, si tú me alejas esto de mí, pues yo te prometo que voy a hacer esto. Entramos en una etapa de toma y daca para ver si así minimizamos lo que nos está sucediendo. Finalmente tocamos fondo y entramos en depresión, cuando no vemos la luz al final del túnel y todo lo vemos negro. De esto salimos y finalmente terminamos aceptando la situación externa. Por supuesto, cuando yo pierdo un libro o un vestido, pues estas etapas del ciclo son de corta duración y de poca profundidad. Cuando las pérdidas son mayores, ¿sí? Esto se profundiza y se amplía en el tiempo, pero no necesariamente tiene que ver con la situación externa, sino con nuestra interpretación a través de nuestros juicios sobre la situación externa, ¿sí? Si no solamente depende de la situación externa, sino de nuestra interpretación, como veíamos antes, de nuestros juicios. Si ustedes ven en la parte inferior, en la etapa de la negación y la ira, la información y la comunicación son importantes. Y en esta etapa de teletrabajo o de teleeducación, mal llamadas así, porque no estamos haciendo teletrabajo ni estamos teniendo teleeducación, porque esto se hace por diseño, planeado y bajo unos esquemas determinados, no son para todo el mundo ni todo el tiempo. Nosotros fuimos obligados a hacer trabajo en casa y educación en casa, que no es lo mismo que teletrabajo o teleeducación. En estos teletrabajos y teleeducación forzosa,
La información y la comunicación entre todos los agentes es fundamental para que las etapas de negación, ira, negociación y depresión se reduzcan al mínimo y se minimicen a través de lo que llamamos salario emocional por parte de los gerentes y directivos hacia el resto de los trabajadores y por parte de los maestros hacia los padres de familia y los alumnos que están estudiando en casa. Lo que nos reportan nuestros clientes, en algunos de los casos, en reclusión desde hace 6 semanas, son las emociones que ustedes ven del lado izquierdo. Es decir, tristeza, estrés, miedo, ansiedad, depresión, angustia, desesperación, resignación, resentimiento, soledad, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Si ustedes pueden ver, prácticamente todas son emocionalidades, entre comillas, negativas. Negativas no por ser ellas en sí mismas, sino por su permanencia en el tiempo. ¿Sí? Es decir, todos tenemos angustia, pero generalmente tenemos mecanismos para paliar esa angustia. Todos sentimos soledad, pero tenemos mecanismos para paliar esa soledad. Sentimos agobio o sobresaturación o overwhelming, ¿sí? Pero tenemos distractores para salir de eso. Como hemos estado recluidos, varios de nosotros, por mucho tiempo, estas emocionalidades suelen convertirse en estados de ánimo. Es decir, suelen enquistarse, suelen incorporarse o hacerse cuerpo, y es ahí donde está lo peligroso, ¿sí? Porque para salir de un estado de ánimo se requiere muchísimo más esfuerzo. Y cuando estas personas regresen a trabajar o estos niños o adolescentes regresen a la escuela, pues evidentemente se van a llevar gran parte de esas emociones con ellos de vuelta, van a afectar la convivencia laboral y escolar, y los maestros y los gerentes o los supervisores van a tener una chamba adicional para recuperar el clima laboral de antes de esta pandemia. Lo que ven ustedes del lado derecho son las modalidades de acción bajo estos estados de ánimo y emociones, que ya vimos que toda emoción es el antecedente de una acción, y por lo tanto con las emociones del lado izquierdo yo tiendo a actuar con las palabras del lado derecho. La relación no es de 1 a 1 en los renglones, es decir, es un listado simplemente. Estamos viendo que nos están reportando nuestros clientes agresividad hacia otros y hacia uno mismo, aislamiento, poca tolerancia, es decir, aislamiento, ¿cómo les diré? Una sensación de soledad a pesar de estar acompañado, poca tolerancia, sensación de mayor trabajo de lo que hacían antes, huida, parálisis, egoísmo exacerbado a manera de supervivencia, derrotismo, obsesividad, autoexigencia. Hay personas que reportan que sienten que no están haciendo lo suficiente para no perder su trabajo, entonces están trabajando 12 o 13 horas diarias para que su jefe se dé cuenta que están trabajando. Insomnio o dormir de más. Trastornos de alimentación, comer más de lo normal, menos de lo normal. Desórdenes en conductas sexuales, cualquiera que ustedes se puedan imaginar, exacerbados o disminuidos. Erotismo hacia el otro o autoerotismo. Abuso de sustancias. Sumisión. Falta de comunicación familiar. Descuido de imagen personal. Andar en pijama todo el día. No rasurarse, no pintarse, no peinarse, no bañarse. ¿Sí? Dificultad para convivir con otros, falta de contacto con uno mismo, síndrome postraumático que generalmente se presenta después de una situación de guerra. Hay personas que reportan que se sienten como en una guerra, sobre todo cuando pasa la patrulla o algunos drones con el mensaje de reclúyanse en su casa, no salgan. Entonces, evidentemente, esto no es agradable. Crisis de identidad, es decir, las personas reportan que hoy día se dan cuenta que no saben quiénes son. ¿Sí? Y acaparamiento. Como ustedes pueden ver también en esta lista, si no nos hacemos cargo ya de esto, cuando regresemos a la normalidad anormal, las personas les va a costar trabajo salir de esto. Es decir, yo siempre digo que los coaches, psicólogos y psicoterapeutas vamos a tener mucha chamba,
cuando esto termine, ¿sí? Porque los gerentes no se han hecho cargo en la medida de lo posible de esto, porque están ocupados por mantener los indicadores a un buen nivel, mantener la planta productiva, mantener medidas de seguridad cuando regresen a la apertura parcial o total, y están dejando esto como un asunto secundario porque generalmente piensan de forma ingenieril y piensan de forma controladora. Es decir, no porque no valoren la importancia, sino porque su paradigma mental está de otra forma trabajando, ¿sí? Entonces, y RH no le alcanza a ella sola hacer todo este trabajo, cuando es un trabajo de la planta gerencial en sí. Cuando la persona no acepta, bueno, déjenme brincarme esta, porque el tiempo se me consume rápidamente, ¿sí? Y voy a pasar a esta lámina. Cuando ustedes ven esta lámina, ¿sí? Esta es la fuente de la lámina. En una organización, a nivel de los diferentes niveles organizacionales, está el profesional, el gerente y el directivo, que generalmente hay más niveles organizacionales, pero fundamentalmente son estos tres. Y por el lado izquierdo tienen ustedes sus destrezas técnicas, habilidades administrativas y talentos interpersonales, ¿sí? Y la combinación de estos tres es distinta en los diferentes niveles organizacionales. Es decir, a nivel profesional, lo que importa son las destrezas técnicas. Es decir, ustedes la ven como la más alta, la curva, esta que va descendiendo, la más alta en importancia está a nivel profesional. Las habilidades administrativas tienen una menor importancia y los talentos interpersonales prácticamente no pintan, porque las personas no tienen gente a su cargo y se les paga por lo que dicen que saben hacer, ¿sí? Si yo soy promovido a niveles gerentes medios, la combinación de estas tres varía y lo que importa ahora son las habilidades administrativas. Las destrezas técnicas las sigo teniendo, pero ya no me pagan por eso porque tengo personas a mi cargo, ¿sí? Y los talentos interpersonales deberían ir subiendo en esta curva en ascenso, pero normalmente no pasa esto y siguen manteniéndose horizontales paralelos a la línea de fondo de esta gráfica. Es decir, generalmente las capacitaciones en las personas, en las organizaciones, son a nivel técnico y administrativo. Y luego son promovidas en el CODIR o al CODIR, es decir, al comité directivo, y se supone que lo que debe prevalecer son los talentos interpersonales, el diseño conversacional, la inteligencia emocional y el liderazgo de servicio, es decir, el liderazgo orientado hacia los demás, pero resulta que no tengo estos talentos cuando llego al CODIR. Es decir, soy promovido por mis destrezas técnicas y mis habilidades administrativas, y entonces en este sentido acabo metiendo las manos en la operación. Y hoy día, en este confinamiento forzoso y forzado, ¿sí?, lo que debe de prevalecer para que las personas salgan de estas emocionalidades negativas e enquistadas son los talentos interpersonales del grupo directivo para poder hacerse cargo de las personas en la reclusión. Sin tener conversaciones con ellas, no solamente para cuestiones de trabajo, sino para poder preguntar, para poder indagar de acuerdo a este esquema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te hace falta? Etcétera. Ustedes pueden ver en este esquema, en esta lámina, que hay 4 niveles para preguntar. Y los 4 niveles, desde el número 1 al número 4, van de lo menos profundo a lo más profundo. De lo centrado en el hacer a lo centrado en el ser. Y generalmente nos están reportando nuestra gente en las empresas que les están preguntando a nivel 1 y 2, pero no a nivel 3 y 4. Por ejemplo, si yo estoy interrogando a una persona, yo lo que quiero es obtener información que de antemano ya conozco y que espero que la otra persona me diga, porque interroga la PGR, interroga generalmente el Ministerio Público o la milicia, y entonces solemos preguntar así: tú fuiste responsable de esto, ¿verdad? Es decir, yo quiero que la otra persona me diga que sí es responsable de esto. Es decir, ya sé lo que quiero que me diga. Entonces,
El objetivo es minimizar al otro y hacerlo sentir mal, balconearlo. A un segundo nivel, pregunto. Y cuando pregunto, mi objetivo es conocer información factual y puntual. La emoción es la neutralidad, no el enojo, la ironía o el sarcasmo como el anterior. Y la neutralidad emocional, es decir, pregunto con ingenuidad, ¿quién fue el responsable de esto? Porque quiero que alguien me diga quién fue. Pero lo que simplemente quiero es saber esto, conocer quién fue. No hay ninguna emocionalidad negativa. A un nivel 3 lo que procuro es cuestionar, entender las emociones e ideas de las otras personas. Hay un interés genuino en el otro como persona. Y puedo preguntar, ¿cómo te sientes después de haber hecho esto? Son ejemplos, ¿eh? No quiere decir que estas sean las únicas preguntas a ese nivel. O puedo preguntar, ¿qué conclusiones sacas de este hecho? Ustedes se dan cuenta, ya no me interesa quién fue, o si ya pregunté quién fue y ya sé, entonces me interesa conocer cómo piensa y cómo siente la otra persona. Pero a un nivel más profundo, lo que hago es indagar, porque lo que procuro es ya no entender que es un proceso intelectual, busco comprender que es un proceso eminentemente emocional. ¿Y qué es lo que procuro comprender? El observador que el otro es. ¿Recuerdan esa lámina donde el observador es el origen de esta interrelación entre todos estos cuadritos? Es decir, son preguntas esta por el ser. ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué ves el mundo como lo ves? Mi emocionalidad es el asombro. ¿Qué te llevó a tomar esta acción y no otra? ¿Qué otras alternativas ahora contemplas que antes no veías? El nivel 3 y 4 es lo que las personas hoy día en reclusión necesitan. En vez de que la maestra pregunte, ¿ya hicieron la tarea del día de hoy o del día de ayer? Siendo hoy, pues, ¿no? ¿Por qué la maestra o el maestro no le pregunta a su alumno, ¿cómo te sientes después de haber hecho esta tarea? ¿Por qué la resolviste de esta manera y no de otra? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste haciendo esto con respecto a cómo te sentías en clase? Sí, porque las dos primeras son preguntas para verificar hechos. Están centradas en el hacer. Las otras dos están centradas en el ser. Y hoy día es lo que necesitamos para evitar que las emocionalidades negativas, entre comillas, permanezcan en el tiempo y cuando esto regrese a la normalidad anormal, las personas realmente puedan retomar un clima organizacional relativamente sano y no un clima basado en el resentimiento, en la resignación o en el miedo, que ustedes saben que afecta directamente los indicadores de una organización, que afecta directamente las calificaciones de un alumno, que afectan los desempeños de las personas. Porque a fin de cuentas, las emociones acaban afectando los indicadores tarde o temprano. Céntrense en las relaciones humanas ahora. Si ustedes tienen gente a su cargo, si ustedes tienen hijos que estén en edad escolar, hablen con sus maestros. Hablen entre las diferentes madres o padres que están pasando por una situación similar. Es decir, tiendan puentes horizontales. Si ustedes están trabajando para una empresa, hablen a nivel de sus pares. Hablen con sus gerentes y pídanles acceso a algún curso, taller de inteligencia emocional que pueda hacerse cargo de esto. Si bien ahorita cuidar la planta productiva y los dineros es importante, ahorrar en inteligencia emocional y en capacitación de talentos interpersonales es un ahorro mal entendido, porque a la larga, en el mediano y el corto plazo, acaba saliendo muchísimo más caro no hacerlo que hacerlo en el corto plazo por lo que quiera que sea que pueda costar. Yo en este momento dejo de compartir pantalla, o bueno, voy a seguirla compartiendo por si alguien quiere regresar a alguna lámina, y abro los micrófonos para ustedes.
para el tiempo que nos queda para poder tratar de resolver algunas dudas o poder abundar en algo que ustedes me indiquen que quieran que yo abunde. Muchísimas gracias, doctor. En estos momentos pueden abrir su micrófono para tener participación directa o también pueden escribir en el chat las inquietudes, preguntas, puntos de vista que tengan con respecto a lo que hasta este momento el doctor ha compartido. Gracias, los escucho. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Soy Alfa Acosta y quisiera que pudiéramos como ahondar un poco en el tema que tocaste en un principio, con respecto a que actualmente, antes del COVID, vivíamos como en una cuestión muy egoica y pareciera ser que va a ser un cambio y va a ser un cambio de tajo. O sea, este confinamiento nos va a llevar a tener otra percepción de la vida y otra manera también de relacionarnos, y pareciera ser que todo apunta hacia la unicidad o hacia saber que todos estamos unidos y que todos como ser humano estamos correlacionados y podemos llegar en conjunto hacia ciertas metas o hacia ciertos logros. Y a mí lo que me gustaría saber es, lo pongo en la mesa para poder trabajarlo, porque evidentemente no tenemos respuestas, es algo que todavía no conocemos cómo va a ser el mundo después de esto, pero sí me gustaría como empezar a indagar en estas posibilidades de, tú habías hablado de lo simbólico, de hecho, ¿no? Habías puesto esta lámina donde arriba estaba lo diabólico, el diablo, y abajo estaba lo simbólico. Y entonces esto tenía que ver con estar juntos, con crear, con pactar, con conectar, con reunir, ¿no? Y me gustaría saber cuál sería como la opinión tuya, de Luis, de todos los que estamos aquí presentes, que nos dedicamos justamente a esta cuestión de la inteligencia emocional, los caminos que se empiezan a abrir, las posibilidades que se empiezan a dar. Claro, Alfa, muchas gracias, mucho gusto. Ojalá y nos moviéramos todos hacia allá, pero yo veo una polarización muy fuerte. Veo las fuerzas centrífugas con mucha presión para que la normalidad anormal se restablezca a la brevedad, como si nada hubiera pasado. Y veo por otro lado el surgimiento muy fuerte también de una gran parte de la sociedad para decir ya no más. Entonces esto va a generar una fuerte oposición, incluso en algunos casos con violencia, porque se van a exacerbar las dos tendencias. Entonces se van a polarizar incluso en gobiernos, incluso en diferentes miembros de las familias, incluso en diferentes empresas. Va a haber personas que ya no van a querer regresar a trabajar como antes, van a querer estar en teletrabajo, van a querer convivir más con sus hijos, etcétera. Va a haber incremento en los divorcios, va a haber incremento en los embarazos, disminución de los embarazos, etcétera, etcétera. No tenemos idea del cambio que se viene, pero sí puedo vaticinar una polarización de ambas tendencias, centrífuga y centrípeta. Gracias, doctor. Yo tengo una... Adelante. Quiero comentar. Adelante, Eva. Muchas gracias. Para empezar, bueno, quiero agradecer al señor Alberto. Me ha encantado mucho esta presentación porque de alguna manera me siento identificada en muchos sentidos, ¿no? Actualmente yo pues, trabajo para una empresa y estoy haciendo home office y hay algunas situaciones en las que yo me he visto directamente afectada, ¿no? En la parte de mis emociones principalmente, donde la sensación de que se triplicó mi trabajo es casi diario. Y de alguna manera, pues no sé si las empresas en ese sentido no confiaban que podíamos hacer home office y estaban así los ojos puestos, ¿no? Al principio de la pandemia. Una de las cosas que me agrada de mi equipo en donde yo trabajo es que todos los días compartimos una frase, como una frase pues de inspiración o de motivación, y eso como que nos ha unido como equipo. Yo recuerdo, también me conecté el día de ayer, que usted comentó que los efectos de las emociones que están generando en las personas están creando pues ciertas conductas no agradables, obviamente, para la persona y para su entorno, ¿no? Entonces, al momento de regresar a las empresas, va a haber, pues, muchas situaciones de este tipo.
y comentó que estas situaciones se pueden prevenir, o sea, se pueden mejorar desde ahorita, lo podemos hacer, y cómo sería algo conveniente, porque recuerdo que mencionó incluso que iba a ser como una cuota, ¿no? Que íbamos a tener que pagar al momento de regresar a las labores en una rutina, pues digamos, antes de la pandemia, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, bueno, la mejor manera para enfrentar esto y paliarlo y disminuirlo, es decir, acortar este ciclo de Kubler-Ross del que hablábamos, pues evidentemente la primera respuesta la tiene mi querido amigo Luis, ¿no? Que es experto en inteligencia emocional, pero yo lo que diría sería, no se olviden de fomentar las relaciones interpersonales a través del salario emocional. Esta palabra es clave hoy día, ¿sí? El salario emocional le hace ver a la otra persona que realmente me importa como persona, no como trabajador o como ente productivo que estoy esperando que regrese lo antes posible para que los indicadores se restablezcan. Este es un craso error, va a ser un error fatal, que si no se comprende cabalmente esto, va a ser un desastre en el clima organizacional después. No quiere decir que no vayamos a medio funcionar después, pero las personas no van a estar comprometidas. El asunto del liderazgo hoy día o es emocional o no es liderazgo. Así lo quiero decir rotundamente. El liderazgo hoy día es moral emocional, centrado en el ser. No es una serie de técnicas y habilidades que si liderazgo situacional y que si no situacional y que si afiliativo y que no. Yo quito todo eso, no porque no sirva, sino porque hoy día pone de manifiesto si a mí no me interesa el otro como persona, no tengo la capacidad de manejar y de tener gente a mi cargo. Punto. Y esto va a tronar así en dos patadas, porque las personas que no han recibido salario emocional se van a dar cuenta frente al otro y van a decir, tú no estás interesado en mí como persona. Y no te lo puedo decir directamente porque a lo mejor me corres, pero te vas a dar la media vuelta y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Te voy a decir que sí, pero no lo voy a hacer. Esto es lo grave de esto. Gracias, Eva. Gracias, doctor. Gracias, Eva. Este momento, doctor Alberto Buchot, es un momento de examen también para lo que inspiró a la norma 035, la NOM 035, porque este es un momento fundamental en el que las empresas pueden poner en práctica todo lo que la NOM pide, cuidar el bienestar de los colaboradores y también evitar los factores de riesgo psicosocial. Se ha presentado así la situación en este momento en el mundo y también en México, y como ya lo has dicho, este es un momento en el que en lugar de pensar en ahorrar, se puede pensar en invertir. Muy bien. Lorena Alvear, tienes también una pregunta o comentario por hacer. Adelante. Gracias. Gracias, Luis. Alberto, mi pregunta es, en la experiencia que tienes, ¿cuál es la mejor manera de acompañar hacia los líderes de las organizaciones? Porque en el último tiempo vengo trabajando con gerentes generales o gerentes de operaciones que están muy parados desde el control, ¿cierto? Y muy pendientes de los indicadores y de los resultados. Y en este momento es como si la necesidad de control fuera mayor la que tienen, ¿verdad? Pero se ven enfrentados pues a que no es posible todo esto. Entonces, ¿cómo ayudarlos justamente a moverse un poco del tema del control hacia otro movimiento justamente de, por ejemplo, de la mirada del otro, de que puedan entender, por ejemplo, también que esto del salario emocional o el reconocimiento del otro, ¿verdad? Del esfuerzo del otro como ser, pues realmente es el camino. O sea, entonces mi pregunta es, desde la experiencia que tienes, ¿cuál es la mejor manera de apoyarlos, de ayudarlos dentro de ese proceso de moverse de este punto, de esta necesidad de control hacia otro? Claro. Mira, hay que hablarles en su idioma. O sea, si tú les hablas directamente de emociones y de clima laboral y de todo el asunto, para ellos es intangible esto. Y para un ingeniero lo que no pueda pesar, tocar, y estoy hablando en general, tocar, pesar, medir y oler no existe. Entonces el asunto es, háblales en su idioma y yo tengo un par de técnicas. Una de ellas es, si no lo hacen, les va a pegar en los indicadores.
O sea, háblales de indicadores y van a abrir los ojos así, ¿no? A ver, les va a pegar a los indicadores. Ellos generalmente ven en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo los indicadores se van a ver afectados. Y lo segundo, háblales de palabra control. Que te digan tres cosas que ellos controlan, que sean importantes para ellos. Vaya, no controlan ni las ganas de ir al baño. O sea, no controlan ni cuándo se van a morir, ni de qué se van a morir, ni dónde se van a morir. Entonces, no controlan que salga el sol, no controlan la paridad de la moneda. Y si creen que están controlando al tipo que tienen junto, están en un error. Porque no controlan más que la acción de esa persona. Pero les va a redituar en su liderazgo si se preocupan por el ser, porque entonces el otro se va a autocontrolar. Entonces ellos se van a dedicar a tratar con gente, porque si meten las manos en la operación y los indicadores, no están dejando que sus gerentes gerencien, ni ellos están gerenciando tampoco. Cuando tú los enfrentas con esto, están desfasados organizacionalmente un nivel. Y se la pasan apagando fuegos la mitad de su trabajo, cuando deberían estar jugando golf todos los miércoles por la mañana. Un grupo gerencial debería estar llegando a trabajar a las 10 de la mañana y yéndose a las 4 de la tarde. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Gracias, Alberto. Mónica Nieto pregunta, dice, ¿cómo trabajar este salario emocional, por ejemplo, en lugares donde por el giro no han podido parar actividades y la psicosis colectiva no ayuda? Ya. El salario emocional simplemente se puede ejercer con una simple pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que manifiesten las emociones por las que están pasando. Y si alguien le dice, es que tengo miedo por estar trabajando aquí, y el otro le dice, yo también. ¿Qué podemos hacer? Mira, vente 2 minutos para acá, con la sana distancia, tomémonos una Coca-Cola y dime qué te pasa. Y yo te digo qué me pasa. Tengo miedo de contagiar a mis hijos, pero tengo miedo de perder el trabajo si digo que no vengo. A ver, externen, sean vulnerables, porque la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad abre la puerta para la manifestación emocional. Entonces la vulnerabilidad es fortaleza en liderazgo. Eso es lo primero que se puede hacer en piso, sencillamente. ¿Cómo estás y cómo te sientes? Y si no me dices tú, yo te digo cómo me siento. Y esto genera un brothers in arms. Esta solidaridad y sentido de pertenencia, que sin el cual no hay organización posible hoy día. No la hay. Bien, gracias, Alberto. Angélica comenta lo siguiente. Dice, ¿sería asertivo que la educación en nuestro país se preparara en tomar cambios en la educación emocional? Medidas, por ejemplo, como un canal de educación continua, dado que considerando tutores, la sociedad no está preparada en este nivel para otorgar este tipo de educación en casa. Claro, por supuesto. Y las emociones se dejaron de lado porque se pensó que eran femeninas, que eran síntomas de debilidad, y se dejaron en casa, y a veces ni siquiera ahí. Pero por otro lado vivimos en un sistema que nos explota o nos explotaba emocionalmente, porque los que van al cine van a que los asusten, a que los hagan reír, a que los hagan llorar. La televisión vive de explotar las emociones de los demás. Es decir, por un lado vivimos en esta esquizofrenia emocional de que yo compro por deseo, no por necesidad, por llenar un vacío emocional, pero por otro lado niego las emociones en las relaciones interpersonales. Sería buenísimo, pues. Y si quieren, vamos abriendo una posibilidad para formar un plan de educación paralela por las tardes, aunque sea un par de horas, para ir generando esta educación emocional en jóvenes, adolescentes y niños. Abrimos la posibilidad. Pues, ¿por qué no? Yo encantado. Este momento es crucial para que el sistema educativo nacional
pudiera poner el foco en otras formas de educar, pero también otro tipo de educación. Si vemos, Alberto, la insistencia del sistema de educación es reforzar en este momento la lectoescritura, las materias exactas dentro de casa, cuando los padres no tienen la preparación suficiente para hacerlo. Pero sí sería un buen momento para poder trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, las competencias intra e interpersonales y otras que ahora pues tienen un mayor valor también y tenemos una mayor necesidad de ellas. Muchas gracias, Alberto. Tenemos 4 minutos y me gustaría que pudiéramos aprovechar al doctor Alberto Beuchot, quien el día de hoy está hablando sobre la gestión emocional en estos tiempos del COVID-19. Adelante, ¿quién tiene otra opinión, punto de vista, pregunta? Adelante. Pueden abrir su micrófono con toda confianza. También, este es un buen momento para poder comentar qué ha sido lo mejor de este webinar, con qué aprendizajes se llevan de este webinar. Y también aprovecho para agradecer a las personas que verán este webinar de forma diferida a través de nuestro canal de YouTube. Hola. Adelante. Ana María. Bueno, yo quisiera preguntar si también se pueden abrir esos espacios para los adultos mayores, ya que están batallando muchísimo con el confinamiento, sintiéndose abandonados, tratados con indiferencia, con desinterés, mientras los demás hacen office home o home office, pues ellos están así como invisibles, ¿no? A los demás. Gracias. Claro, que los adultos mayores, gracias, vivan en unos centros especializados para esto. Las personas de estos centros deben tener capacidad para una inteligencia emocional. En el caso de que estén en casa, pues es importante estar conviviendo con ellos de alguna manera, hacerse cargo de sus necesidades físicas y emocionales, por supuesto. Pero esto, vaya, se venía dando desde antes, pues. O sea, si no se daba desde antes, pues tampoco se va a dar ahorita. Y si se da ahorita, pues va a sonar como muy artificial, pues. Es decir, como vivíamos todos disrumpidos y cada quien para su santo, pues evidentemente ahorita están brotando todas estas necesidades de lo que estás tú comentando. Es importante, y háblenlo con Luis, a diseñar programas de desarrollo de inteligencia emocional, no solo como los tiene Luis para hombres y mujeres, sino para diferentes edades. Yo ya soy adulto mayor y tengo otras necesidades. Entonces, ahora vamos para diferentes necesidades por edades. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Aprovechamos estos siguientes minutos para dar agradecimiento al doctor Alberto Beuchot y compartir también aprendizajes. Adelante, pueden abrir su micrófono para transmitir un mensaje de agradecimiento. Gracias. Hola, buenas tardes. Adelante. Gracias. Okay. Sí, adelante, Norma. Ok. Una pregunta. Bueno, mi trabajo se considera esencial, ¿verdad? Soy una maestra, se llama toddler teacher, en el cual se supone que esta semana regresaríamos, ya está abierto el edificio, ¿verdad? Pero precisamente lo que estaba hablando, yo no estaba todavía emocionalmente para regresar a mi trabajo, de lo cual, pues bueno, vamos a tener, pues con los niños, sabemos que los niños, pues tienen a sus papás, los papás no sabemos exactamente con qué personas van a tener contacto, entonces como que entras en un nerviosismo entre ese aspecto, aparte de que yo empecé como que a sentirme medio rara porque era de estar de un encerramiento a irme a otro encerramiento, que era estar en el cuarto con los niños y un poquito también más estresante porque pues los niños van a regresar y es como partir de cero. Lo que ya teníamos avanzado, las maestras con ellos, en este caso son niños de 2 años, es como volver a empezar, ¿verdad? Otra vez de cero por todo este tiempo que no los tuvimos, que perdieron lo que era todo el seguimiento, ¿verdad? Desde empezar hasta terminar el día. Entonces, en esta cuestión, ¿cómo se puede volver otra vez
a pensar de que, bueno, voy a estar como quien dice, de un encierro a otro encierro. Salir adelante sobre eso. Gracias, Norma. Sí, gracias. Sí, bueno, yo no puedo juzgar si está bien o no está bien el haber regresado o no, pero el asunto es que otra vez están los niños por un lado, están los maestros por otro, están las instituciones educativas o los directivos por otro y los padres por otro. Ustedes se han juntado, padres, directivos educativos y maestros, para hablar sobre esto a nivel de un Zoom, por ejemplo. Pues háganlo. Tuvimos la junta nada más solamente en el trabajo, nada más en los procedimientos que se van a llevar sobre la seguridad, sobre de que los papás no pueden, no tienen ya entrada a lo que es a dejar a los niños al salón, solamente hasta la entrada. Te voy a interrumpir, Norma. Es otra vez en el hacer. No abrieron un espacio para decir, a ver, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron teniéndolos en casa? ¿Cómo se sienten volviendo a abrir? ¿Están dispuestos a regresar de una manera? Nosotros los maestros tenemos miedo. ¿Por qué no hablan de esto? Así es, así es. Sí, yo expuse con mi jefa cómo yo me sentía y gracias a Dios ella pudo entenderme y bueno, pues esta semana yo continúo aquí en mi casa. La próxima semana ya empiezo yo a adaptarme otra vez a lo que son mis actividades normales. Pero hablen entre todos. Sí. Hablen entre todos, como está haciendo, vaya, esto que estamos haciendo ahorita. Así es. Esa es mi recomendación. Gracias. Gracias, Norma. La necesidad de la comunicación, mi querido Alberto Beuchot, de no dar por hecho que la gente está bien, que están bien nuestros colaboradores, que están bien nuestros maestros, nuestros alumnos, fomentar la comunicación, gestionar estos estados de ánimo que son generalizados, estados de ánimo generalizados en este momento de la población. Las personas, para reincorporarnos al mundo, necesitaremos, además de confianza, también seguridad. Y la seguridad, pues, es algo que hay que poner sobre la mesa. Lo platicamos esta semana, también recordarás en el webinar que diste, cuando Deya hablaba sobre lo que la empresa necesitará hacer en el rubro de seguridad para que el colaborador regrese con el mayor también nivel de seguridad posible. Eso genera confianza. Muchísimas gracias. Estamos por cerrar. Te pido que abras tu micrófono para agradecer y reconocer. Muchísimas gracias, Alberto, por la facilitación de aprendizaje a través de este webinar. Eres siempre bienvenido a nuestra institución educativa. ¿Cómo se abre? Gracias por todo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Alberto. La conferencia. Muchas gracias, Alberto. La presentación. Muchas gracias. Y también el ofrecimiento de los 2 libros, Luis. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Les haremos llegar a todas las personas que proporcionen su correo a Alicia Cornejo. Les haremos llegar 2 libros de la autoría de Alberto Beuchot que amablemente les ha obsequiado a ustedes. Se pueden poner en contacto con Alicia Cornejo en su correo para que se los haga llegar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión y gracias a las personas que verán el programa también en diferido. Muchísimas gracias, Alberto. Feliz noche para ti, feliz noche para todos. Sigamos juntos, sigamos unidos. Gracias. Hay mucho por hacer. Gracias. Así sea. Gracias. Muchas gracias.